Bueno, fasto, magno, excelso y propicio sea el domingo y todos los días que vienen. Bienvenido al Casual, el semanario independiente de la historia de otra manera, digamos más amena. Vamos a dar un repaso, sabéis que estamos en la Segunda República y que estamos finalizando el primer bien y vamos a entrar en el segundo. Bien, un repasito rápido para que veamos los incidentes. En 1931 se produjeron 22 asesinatos, 31 huelgas, 8 incidentes y quemas de bibliotecas, además de 3.005 conventos que ardieron por la gracia del fuego y la leña. En 1932, 30 revueltas anarquistas, 62 incidentes, 10 de ellos por parte de los derechistas de los Sanjurjada. ¿Os acordáis del general Sanjurjo, no? El de la Guardia Civil? En 1933, 169 revueltas anarquistas, 27 incidentes, huelgas generales y Madrid, y luego elecciones. Como veis, esto va subiendo. En 1934, 9 asesinatos de falangistas por parte vamos, que se lo cargaron los falangistas, utilizaron eso. 9 huelgas generales en el campo y 1.500 muertos en lo que se llamó la Revolución de Asturias. Bueno, el 4 de agosto la Ley de Defensa de la República es derogada, la que se creó en 1931, y el gobierno de Azaña cae. Se cae y entra otra vez Niceto Alcalá Zamora. ¿Os acordáis que se van cambiando los puestos así y tal? Esto ocurre muchas veces, no solamente con los presidentes de la República, sino con los ministros y demás. Alcalá Zamora coge y le dice a Alejandro Lerroux que quiere y tiene y debe formar un gobierno íntegramente republicano. Alejandro Lerroux, ya veréis, era el que creó el Partido Radical Republicano, o Partido Republicano Radical, o Partido Radical, ¿vale? Pero radical. Eso sí, decía que era de centro e izquierda. Ya veremos, a ver, porque es que el señor primero era de la izquierda, luego era del centro, luego era de la derecha, era republicano, después se hace monárquico, era la pera. ¿Pero por qué? La tela. Nada más y nada menos que el 25% de comisiones de lo que se llama el extraperlo, el juego prohibido. Yo no sabía nada que, caballero, esto se parece a lo de hoy, ¿eh? Muy similar. Bueno, Lerroux tiene un problema, no se ponen de acuerdo, que suele ser muy típico, como como estamos viendo ahora, y no le queda otro remedio que disolver las cortes y volver a convocar elecciones. Y ese fue el batacazo del PSOE y la izquierda, porque el día 19 de noviembre, en las elecciones generales, el primer partido fue la CEDA, derecha, monárquico, liderado por José María Gil Robles. Luego, Lerroux. Y los partidos de izquierda se van, pero se van de viaje. Pero de viaje lejos, bastante lejos. Ahora os explicaré qué porcentajes quedaron vamos, en votos, para que os deis cuenta el batacazo que se dieron. Esto se dio a que, como decía Zanya, le tenía más miedo que vergüenza al voto femenino. Y el voto femenino se decantó por la derecha, o sea, pero es que fue brutal. El batacazo fue bestial. Pues veréis, había 6 millones, en aquellos tiempos, 800.000 mujeres censadas. Cuando surgieron las elecciones, esto quedó de tal manera: 200 diputados de los no eran republicanos, estaban incluidos la CEDA, 115 de la CEDA, mientras que el centro derecha y centro estuvieron 170 y 102 eran del Partido Republicano Radical. Fijaos, 200 y 170, 372 frente a no llega a 100 del PSOE y todas las izquierdas. El 59 para el PSOE, para que os hagáis una idea del castañazo, ¿vale? El reparto de votos fue espantoso también, o sea, 3.365.000 fueron para el partido de derecha, 2 millones para los partidos de centro y 3.118.000 para la izquierda. Es decir, la suma de dar 3, pues casi 6 millones frente a 3 millones. Aquí ocurre una cosa, ¿sabes? El PSOE, cuando se da cuenta que ha perdido las elecciones de esta forma,
pues decide radicalizarse, que ahí empiezan los problemas serios, junto con la CNT, UGT, con todos los partidos que existían entonces de republicanos de izquierdas. Le Roux conforma el gobierno, y un buen gobierno republicano, por supuesto, pero con el apoyo de la CEDA. Esto los monárquicos lo consideran una traición y bueno, pues ya se vuelve a tomar. Mientras que los carlistas lo consideran una traición, los alfonsinos una renovación. Ahí está. Pero no os olvidéis una cosa, también lo consideran una traición los socialistas, UGT, CNT y todos los partidos de izquierda. Es decir, que ahí no se había escapado. O sea, traído por todos lados. Pero claro, es normal, ¿no? Porque resulta que era republicano, tenía que hacer un gobierno republicano y luego la CEDA, que era monárquico, pues le da el apoyo. Es que las cosas no cuadran. ¿Ves cómo el dinerito manda? ¿Cómo manda el dinerito? El 20 de abril de 1934 las Cortes aprobaron la ley de amnistía, por la que todos aquellos que estaban implicados en la Sanjurjada quedaban en libertad. Esto ya fue un problema para el propio gobierno, porque no tenía sentido que unos golpistas quedaran fuera. Bueno, más o menos lo que tenemos ahora con Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y que yo creo que dentro de poco le van a dejar en libertad. Pero el problema, el primer gran problema que tuvo que hacer frente el gobierno radical, que así es como se le llamaba, ¿vale? Fue lo que es la Revolución de Asturias, ¿vale? Vamos a entrar fuerte en ello porque se montó una, pero en condiciones. Antes que esto, quiero decirlos que el gobierno pues intentó rectificar algunos de los decretos que se establecieron en esa época, eliminando pues por ejemplo el de los fueros. O sea, os acordáis que en la República se repartieron las tierras para que la gente pudiera trabajar, y eso es lo que dijeron que no, que por aquí, que esto es mío, y bueno, razón tenían, ¿no? Pero podían haber llegado a un acuerdo o algo sostenible, y los obreros empezaron a quedarse sin puestos de trabajo, y los terratenientes a decir que por aquí vas a trabajar tú ahora para mí, o les pagaban unas miserias. Eso no debe ocurrir, y ocurrió. Se podían haber llegado a acuerdos, el gobierno podía haber comprado los terrenos, haberlos redistribuido, en fin, mil cosas sin tener que coger y quitar, porque eso de quitar no está bien, no está bien. A mí por lo menos no me parece que esté bien, no. La CNT y la UGT, viendo cómo se planteaba el tema, pues se ponen de acuerdo para crear las huelgas en conjunto, sobre todo por los decretos agrarios del gobierno provisional, que fueron 28.000 familias desalojadas de las parcelas donde trabajaban en las fincas, en aquellas fincas que el gobierno republicano anterior les cedió para que se pudieran alimentar y poder tirar hacia adelante, ¿no? A partir de ese momento se monta una huelga tremenda y se producen 10.000 detenciones, y unos 200 ayuntamientos de izquierda fueron destituidos y sustituidos por gestores de derechas nombrados por el gobierno. Esos enfrentamientos causaron 13 muertos y varias decenas de heridos. Lo mismo ocurrió en el País Vasco. El concierto económico fue por peteneras y, claro, quisieron hacer elecciones sin autorización. El gobierno se vio obligado a actuar y fueron detenidos más de 1.000 alcaldes. 1.000 alcaldes. Y los sustituyeron por gestores, lo mismo que en el anterior. En la Generalitat de Cataluña, con propósito de la promulgación del 14 de abril del 34 de la ley de contratos de cultivo, pasó más o menos lo mismo. Aprobado, esta ley aprobaba la posibilidad de arrendar los terrenos a quien lo pudiera trabajar, o bien comprarlas. El caso es que a los 15 años me parece que los podían comprar. Y el caso es que los arrendatarios, los propietarios dijeron que por aquí, que eso es mío, que me lo quedo yo, que son mis tierras, y se montó pues otra horda. Y ahora llegamos a precisamente la revolución de 1934, la de Asturias.
Bueno, por aquellos tiempos los socialistas avisaron que si entraba la CEDA a formar parte del gobierno, los monárquicos, pues harían una revolución en todo el país. El caso es que Niceto Alcalá Zamora vuelve a hablar con Alejandro Lerroux y le propone que meta 3 ministros de la CEDA. Ahí ya se monta. Entonces lo que es la izquierda, toda la izquierda, incluida el PSOE, se ponen de acuerdo para organizar la gran revolución, la huelga general revolucionaria, el día 5 de octubre. Desde entonces el panorama en España ya cambió porque fue muy violento, pero demasiado violento. Bueno, por aquellos tiempos los bolcheviques ya estaban dando guerra. El caso es que el PSOE, sobre todo el PSOE, con UGT y la CNT, se radicalizaron de forma alarmante. Esto se debe a que la derrota de 1933 no les sentó nada bien y entonces decidieron pasar de la vía parlamentaria y acceder a la revolucionaria. Querían alcanzar el poder fuere como fuere. Ese fue, pues, uno de los grandes errores que ha habido siempre. Es decir, la ambición de poder llega hasta el punto de coger y arrastrar a toda la gente en su propio beneficio. Y eso tenemos que aprender, los españoles debemos que aprender que no nos podemos dejar llevar nunca de ese tipo de fechoría, porque para mí es una fechoría. O sea, el sacrificio de todos en el beneficio de pocos, cuando en realidad debería ser el sacrificio de muy pocos por el beneficio de todos o del interés general. Y el 5 de octubre se inicia la huelga general revolucionaria. El País Vasco se mete en ello y provoca pues que en unos altercados en la zona minera de Vizcaya murieran 40 personas por lo menos, abatidos además, o sea, a base de tiros. Y ahí también falleció el diputado Marcelino Oreja. Luis Companys en Cataluña decide instalar la República Catalana. Todo de golpe, ¿eh? Se pusieron de acuerdo para que las cosas se complicaran más al gobierno y de alguna forma pues intentar que pudieran controlar la situación. El general Batet se encarga de acabar con la insurrección catalana y bueno, dicen que fue bastante moderado y la actuación evitó que hubiese muchas más víctimas, pero ahí cayeron 8 soldados y 38 civiles. El presidente y los consejeros de la Generalitat fueron encarcelados y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 suspendido, como es lógico y normal ante estos acontecimientos. Mineros asturianos, ya estamos en Asturias, el mismo día 4, sindicalistas y socialistas sacan las escopetas de sus casas y el que no tenía escopetas coge cartuchos de dinamita y ¡pam! ¡Hala! Los tiraban contra las autoridades. Así lo recordaba todo el mundo, ¿eh? El caso es que el 5 de octubre el gobernador civil de Asturias le cede el poder al coronel Alfredo Navarro, quien declaró inmediatamente, como es normal, el estado o la ley marcial. La revolución se extendió a Gijón, Avilés, parte de Oviedo y cogieron la fábrica de armas de Trubia. Cuando ocurrió esto, pues el ministro de la guerra, Diego Hidalgo, cambió por completo de parecer y eso sí, mandó al general Franco a acabar con todo aquello y la verdad lo acabó con un triste balance, pero un balance bueno, de hecho la República no se volvió a recuperar de aquel desastre, ¿no? El triste balance, sí señores. 1.100 muertos, al menos en Asturias, 2.000 heridos entre los insurrectos y unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército. Dios quiera que no vuelva a ocurrir lo mismo. Ahora parece que por lo menos en Asturias las cosas están más tranquilas.
Pero si os fijáis, quitando esto de la revolución de Asturias, los casos, el tema se va definiendo cada vez más con un poco los acontecimientos que tenemos ahora. Los partidos radicales, en este caso, pues para mí es Podemos, ¿no? Para mí. Son los que hacen las cosas según les salen narices. Por la otra parte está la derecha más derecha y la derecha, que intentan pelear y se enfrentan, no consiguen absolutamente nada con el Partido Socialista Obrero Español, que se decanta para seguir en el poder precisamente del apoyo de Podemos y del apoyo de independentistas y de nacionalistas. Esto no trae nada bueno. Muchos tienen que cambiar las cosas para que no ocurra nada. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Recordad que la historia es algo muy agradecido. Te enseña, no solamente te enseña, te entretiene, sino que además ves los nexos de unión que existen con lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, y ya seguiremos la próxima semana, que entraremos ya en el 34, 35, ya estaremos próximos al 36, y no sé si meterme con la guerra, porque la verdad es que el tema de la guerra fue algo que yo no le encuentro ningún tipo de humor, ¿sabes? No sé, otros serán, pero a mí me cuesta encontrar en algo tan trágico y violento el sentido del humor. Que tengáis un gran día, lo disfrutéis y a vivir. Venga, un enorme y fuerte abrazo.